de cantar, a voz sai gasta. Portugal es mucho más que el fado, los pasteles de nata, las toallas y Cristiano Ronaldo. Son nuestros vecinos con los que compartimos una historia larga y complicada, nuestros primos que hablan una lengua que casi entendemos sin estudiarla. Es hora de prestarles la atención que se merecen y que casi nunca prestamos. Hola, ¿qué tal estáis? Como veis, no estoy en mi setup habitual, sino que me he venido de vacaciones a Oporto, a Portugal, unas pequeñas vacaciones creo que merecidas. Espero que estéis también pasando unas buenas vacaciones de Semana Santa vosotros. Y bueno, me he preguntado, ¿por qué no hacer un vídeo sobre aventuras gráficas portuguesas? ¿A quién se le habrá ocurrido esto antes? Pues nada, no me entretengo más, así que vamos allá. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Empezamos con el que para muchos críticos especializados en aventuras gráficas es el mejor juego portugués del género hasta la fecha. Whalestork Interactive es un equipo de 5 personas en Lisboa con experiencia en marketing y cine, y se nota en cada decisión que tomaron. The Night is Grey tiene la estructura y el ritmo de un thriller cinematográfico de los años 90 contado a través de la mecánica clásica de apuntar y hacer clic. La historia comienza así. Graham corre por un bosque oscuro perseguido por una manada de lobos extraños. Consigue refugiarse en una cabaña abandonada. Dentro hay una niña, Hannah, que le apunta con una escopeta. Y en esa primera conversación entre los dos, en esa tensión de dos desconocidos que no saben si pueden fiarse el uno del otro, el juego ya te ha atrapado. Porque Graham no es el típico héroe de las aventuras gráficas. Es un hombre mayor, cansado, con algo pesado sobre los hombros que el juego tarda mucho en desvelar del todo. Y Hannah no es la típica niña indefensa, es impulsiva, directa y tiene una escopeta. La dinámica entre ellos dos es desde el primer minuto lo más interesante del juego. Los personajes están animados a mano, a 12 fotogramas por segundo al estilo que usaba el Broken Sword original. Hay más de 50 fondos panorámicos pintados digitalmente, cada uno completamente animado. Para un equipo de 5 personas, eso es una cantidad de trabajo que cuesta imaginar. No hay voces, cero doblaje. Pero los diálogos entre Graham y Hannah son de una calidad de escritura que suple con creces esa ausencia. Los puzzles son de inventario clásico, lógicos, bien integrados en la historia. Adventure Gamers le dio un 4,5 sobre 5. The Adventure Game Hotspot le dio un 9 sobre 10. Que esto lo haya hecho un estudio portugués en su primer proyecto me parece, sinceramente, asombroso. Está disponible en Steam para PC, y si jugáis una sola cosa de esta lista, que sea esta. Ahora vamos con Nerd Monkeys, un estudio de Lisboa que decidió hacer exactamente el tipo de juego que les habría encantado jugar de pequeños. El resultado se llama Detective Case and Clown Bot Inn, Murder in the Hotel Lisbon. Nombre largo, historia corta, pixel art puro y duro. La premisa es absurda en el mejor sentido posible. Un hombre ha sido asesinado en el Hotel Lisboa. Hasta ahí, todo normal. El problema es que, según todos los indicios, el hombre se suicidó con 14 puñaladas en la espalda mientras tomaba tranquilamente su café. El agente García no sabe ni por dónde empezar, así que llama a los únicos que pueden resolver este caso, el detective Case y su robot doméstico Serie 9000. Al que por razones evidentes han bautizado como Clown Bot. Juntos deberán desenredar una red de relaciones amorosas tan compleja que haría falta, según el propio juego,
al menos 14 clarividentes, 5 profetas de sectas apocalípticas y 3 gitanas que lean la palma de la mano para adivinar el desenlace. El juego se construyó integralmente con pixel art a una resolución de 256 x 192 píxeles, la misma que usaba el Spectrum de 48K. Es una declaración de intenciones muy clara. Esto es una carta de amor a las aventuras clásicas de los 80 y los 90. No es una parodia, sino un cariñoso homenaje. Los desarrolladores terminaron el juego en 8 meses con un presupuesto mínimo, y cuando lo lanzaron, Eurogamer Portugal escribió sobre él. No era poca cosa para un estudio que empezaba. Lo tenéis disponible en Steam y en itch.io, para PC, Mac, Linux, iOS e incluso para Nintendo Switch. Nerd Monkeys presents. Y seguimos con el mismo estudio, Nerd Monkeys, que tardó 5 años en volver, y cuando regresaron lo hicieron con una referencia muy obvia sobre la mesa, Agatha Christie. Un tren, un asesino y pasajeros atrapados sin poder escapar. El juego se llama The Express Killer, y sí, la inspiración en el misterio del tren azul y en Asesinato en el Orient Express es completamente deliberada. Pero claro, esto es Nerd Monkeys, así que hay que añadir la vuelta de tuerca de rigor. El asesino del Express de Lisboa a Oporto no ha matado a alguien una sola vez, ha matado a alguien todos los días desde el martes. Detective Case y Clownbot suben a bordo, y lo que encuentran es exactamente lo que cabría esperar de este dúo. Un vagón lleno de personajes con sus propios secretos, sus propias mentiras y sus propias razones para no querer que nadie hurgue demasiado. El juego mantiene todo lo que funcionaba en el primero: la resolución, el pixel art, los puzzles clásicos de inventario y los diálogos cargados de humor negro. La dinámica entre un detective cansado del mundo y un robot que no para de soltar chistes que nadie ha pedido. En el primer juego, el Hotel Lisboa era el escenario único, un espacio cerrado que aprendías a conocer palmo a palmo. Aquí el escenario es un tren en movimiento y eso cambia algo en la sensación del juego. Hay algo en la idea de un misterio que avanza junto a ti hacia una estación final que presiona de una manera diferente. Y aquí va una pequeña anécdota sobre el desarrollo. Cuando Nerd Monkeys anunció que estaban trabajando en este juego, publicaron en su blog de estudio que la nueva entrega ofrecería al menos 30 horas de entretenimiento. Y luego añadían en letra pequeña: no garantizamos 30 horas de juego, puede que sean más bien unas 3 horas, o quizás 30 minutos. Ese tipo de humor es exactamente el ADN de este estudio y eso es de agradecer. The Express Killer está disponible en Steam para PC, Mac y Linux. Y si tenéis pensado jugar ambos títulos, os recomiendo hacerlo en orden. No porque el segundo no se entienda sin el primero, sino porque el primero merece ser jugado por sí mismo antes de continuar con la saga. Detective Case. Clownbot. Cambiamos completamente de registro. Vertical Reach es un estudio con base en Portugal formado por 2 personas, Leonor Parra, artista y diseñadora, y Kevin Colgate, programador. Leonor odia los jumpscares, los odia de verdad, y yo también, así que cuando decidieron hacer un juego de terror, se propusieron demostrarse a sí mismos que podían asustar a la gente sin usar ninguno. El resultado es The Tartarus Key. Alex Young despierta en una mansión que no reconoce, donde todas las puertas están cerradas con puzzles extraños. Hay cámaras por todas partes y tiene la sensación de que algo la observa desde las esquinas. Si quiere salir con vida junto a los otros prisioneros que va encontrando, tendrá que usar la cabeza. No hay combate, no hay armas. Hay lógica, observación y ese tipo de tensión que te pone los pelos de punta sin que nadie te pegue un susto. Los puzzles están diseñados al estilo de los escape rooms físicos. Cada habitación es un acertijo cerrado con su propia lógica interna, y el juego tiene 3 finales diferentes dependiendo de las decisiones que tomes por el camino. Rock Paper Shotgun lo calificó como imprescindible para los fans de los puzzles. Tiene un 93% de valoraciones positivas en Steam y ganó varios premios indie en Portugal y a nivel internacional. Una joya pequeña que merece más atención de la que ha recibido. Y ahora toca contar una historia un poco particular.
Pocket Mirror nació en 2016 como un juego gratuito hecho con RPG Maker VX Ace. No era un proyecto comercial, era una pasión compartida por un grupo de personas repartidas por internet, unidas por el amor al horror atmosférico japonés de los años 2000. Los juegos de la saga Ip y The Witch House eran sus referencias principales, también el anime de Rose and Maiden y Madoka Magica. El resultado fue un juego gótico y onírico donde guiamos a una chica amnésica a través de una mansión imposible, buscando los fragmentos de su identidad perdida. Sin combate, sin sistema de niveles y sin estadísticas, es casi como un anti-RPG. Lo que hay son puzzles, exploración y elecciones que llevan a múltiples finales, y por eso lo incluyo en esta lista. El juego fue un éxito inesperado en la comunidad del RPG Maker, y ese grupo de personas dispersas por internet resultó tener su base en Portugal. En 2022 se formalizaron como estudio bajo el nombre de Astral Shift, con sede en Oliao, en el Algarve. Y en 2023 lanzaron Pocket Mirror Golden Air Traum, un remake completo construido desde cero, con gráficos mejorados, nuevo contenido y un nuevo final, que es la versión que estáis viendo en este vídeo. Un juego que empezó como un proyecto de aficionados y terminó publicado en Steam. Esa historia por sí sola me parece digna de ser contada. Me critican porque soy rico, guapo y porque estoy suscrito al canal de Piedra Adventure Gaming. ¿Tú no? ¿A qué esperas? Este es el que probablemente más os va a chocar si tenemos en cuenta que viene de Portugal, sobre todo por su estética. Astral Shift, el mismo estudio de Pocket Mirror del que hablamos antes, lo publicó en 2023 de la mano de Square Enix Collective. Sí, Square Enix publicando un estudio indie portugués. Little Goody Two Shoes es una historia de brujas, cuentos oscuros y romances entre chicas ambientada en un pueblo centroeuropeo del siglo XVII con estética de anime shoujo de los años 90. Un día, Elise encuentra un par de zapatos rojos enterrados en su jardín y los zapatos le prometen que si completa un ritual en el bosque, todos sus sueños se harán realidad. La historia se desarrolla a lo largo de una semana. Durante el día gestionas tu vida en el pueblo. Haces recados, ganas dinero, controlas un medidor de sospecha para que los vecinos no te quemen en la hoguera y puedes ir de citas románticas con 3 personajes distintos. Hasta este punto, el juego parecería un simulador de vida más, pero de noche te adentras en el bosque, donde la cosa se pone oscura. Aquí es donde el juego se centra en la resolución de puzzles ambientales, mecánicas de sigilo, Quick Time Events y una historia que se ramifica hasta 10 finales diferentes dependiendo de tus elecciones. No es un RPG, aunque lo parezca. No hay combate por turnos, ni estadísticas ni experiencia. Es fundamentalmente una novela visual de terror con elementos de simulación social. RPG Fan lo eligió como el mejor juego de aventura y novela visual de 2023. Lo calificaron de espeluznantemente bueno y un festín para los ojos. Por si os tienta, lo tenéis disponible en Steam, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch. Meet the young hero of our story, Elise. Leave me alone. Este es el más emotivo de la lista y el que menos ruido ha hecho, a pesar de merecerlo. Octopus Embrace es un estudio de Lisboa fundado en 2019. El fundador del mismo perdió a 2 abuelos durante el desarrollo del juego, siendo uno de ellos la inspiración directa del protagonista. La abuela había fallecido de Alzheimer en 2016. Todo ese drama familiar está dentro de Back Then. El juego nos pone en la piel de Thomas Alien, un escritor octogenario con Alzheimer que vive en una residencia. La exploración se hace desde la silla de ruedas en primera persona, y a medida que avanzamos por la casa de Thomas, vamos desbloqueando habitaciones, coleccionables, objetos y recuerdos que reconstruyen quién fue ese hombre. El gameplay alterna entre el presente y secuencias oníricas donde el pasado y el olvido se mezclan. Es una aventura narrativa de exploración y puzzles investigativos, pero sobre todo es una reflexión sobre lo que perdemos cuando alguien olvida y sobre lo que permanece. En diciembre de 2023 se lanzó para PC y en noviembre de 2024 llegó a PlayStation 5. Lo tenéis disponible en Steam y en la PS Store. Si tenéis a alguien cercano que haya pasado por el Alzheimer, preparaos.
No es un juego fácil emocionalmente hablando. Perhaps the world was always burning, and time has its spark on all of us. Este es el más pequeño y el más tranquilo de la lista. Lo hizo un equipo de 4 personas bajo el nombre de Perpetuous Games y está disponible en itch.io. La premisa tiene ese encanto de las historias de viajes en el tiempo bien contadas. Sofía es una adolescente que vive en el presente. Pearl es una niña que vive en la misma casa, pero en los años 90. Las dos se comunican a través de un walkie-talkie que de alguna manera ha atravesado la barrera del tiempo. Cuando descubren que comparten el mismo espacio con 30 años de diferencia, deciden aprovechar el efecto mariposa. Los cambios en el pasado permiten que ciertas cosas ocurran en el presente. El juego es una aventura isométrica en 3D, donde los puzzles se resuelven coordinando las acciones de ambas chicas en sus respectivas épocas. Pero debajo de los puzzles hay algo más. Sofía está en conflicto con su madre y conocer a Pearl, que creció en la misma casa una generación antes, le permite entender algo de la persona que su madre fue cuando era niña. El tema de la relación madre-hija está tratado con una delicadeza que no es habitual en un juego de estas dimensiones. Sofía and the Girl in the Past ganó el premio al mejor juego en los PlayStation Talents Awards de 2022. No está en Steam, no tiene doblaje y tampoco mucho presupuesto, pero tiene corazón y una idea que funciona. Aquí hay que contar primero quiénes son los que hicieron este juego. Game Dev Técnico es el núcleo de estudiantes de videojuegos del Instituto Superior Técnico, la universidad de ingeniería más prestigiosa de Portugal, en Lisboa. Nació en una Game Jam, una de esas maratones de creación rápida donde te dan 48 horas para hacer un juego. La idea funcionó, el equipo se enamoró de ella y decidieron llevarla a término. El resultado es una novela visual sobre animales atrapados en medio de una guerra humana. Tú eres Tails, un pequeño ratón, y la guerra arrasa con todo a tu alrededor. Tienes que sobrevivir, encontrar a otros animales y tratar de llegar a algún lugar donde aún exista algo parecido a la paz. Tus decisiones importan. La historia se ramifica, lo que obliga a rejugarla para descubrir todos los finales. La estética combina la novela visual con ilustraciones en acuarela dibujadas a mano, con segmentos en formato side-scroller donde cada personaje usa sus habilidades específicas para avanzar. Salió en marzo de 2025 y ganó los Spotlight Awards como mejor juego de estudiantes del año. Lo que me parece fascinante de este juego, más que la propuesta en sí, es su origen. Estudiantes de ingeniería informática, sin fondos externos, haciéndolo en su tiempo libre porque querían saber cómo funciona la industria y cómo se puede publicar un juego en Steam. Y aprendieron. Ganaron un premio y pusieron la bandera de Portugal en la Gamescom. Este es el más raro de la lista y lo digo con todo el respeto y la admiración posibles. Subtales Studio está en Oporto y Subtales Studio es una sola persona. Filipe Rodríguez dejó su trabajo durante la pandemia para hacer el juego que siempre quiso hacer. Un solo desarrollador, sin financiación externa y un gato llamado Link supervisando todo el proceso. Gloomy Juncture es el thriller psicológico neo-noir ambientado en los 90. Eres un conserje anodino al que una noche le cambia la vida cuando escucha un disparo. La exploración se hace en primera persona, con mecánicas de point and click reimaginadas para ese punto de vista. Puzzles ambientales, personajes completamente doblados y una narración que responde dinámicamente a lo que haces. Visualmente es algo que no existe en ningún otro juego. Filipe dibujó cada objeto a mano en papel, los digitalizó, los modeló en 3D de baja poligonización, aplicó shaders y postprocesado propios, logrando un estilo que literalmente es único. En Beat Summit 2024, uno de los festivales de videojuegos indies más importantes de Japón, ganó el Visual Excellence Award. Suiri, el legendario director de Deadly Premonition, lo incluyó entre sus 5 juegos favoritos del festival, entre más de 100 títulos. Un profesor de la Universidad Ritsumeikan dijo que era la obra más controvertida en la historia de Beat Summit. Y todo esto lo hizo un señor solo en Oporto con un gato. Casi nada. No more stalling. Your free ride's over. Because
passado é regresso. Mesmo quando vou partir, fico presa na soleira. Este ha sido nuestro recorrido particular por el videojuego narrativo luso, un detective borracho con un robot payaso en el Hotel Lisboa, dos amigas separadas por 30 años en la misma casa, un escritor anciano que intenta recordar quién fue, y mucho más. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, que ya toca volverse a casa. Como habéis visto, la industria del videojuego portuguesa es muy pequeñita, pero va creciendo poquito a poco. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si no lo has hecho ya y comparte este vídeo con personas a las que le puedan gustar también las aventuras gráficas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerda, la solución está en los detalles.